Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde los periodistas son los invitados y analizamos algunas de las noticias que han marcado la actualidad de la semana. En el espacio de hoy nos centramos en el asalto de Israel contra el mayor hospital de la Franja de Gaza, el de Al-Shifa. También en la reunión entre los presidentes Biden y Xi. Y finalmente comentaremos las perspectivas para el nuevo mandato de Pedro Sánchez en España y la previa de las elecciones en Argentina. Hoy para el debate contamos de nuevo con Federico Vázquez. Él es director de Futurock y conductor del programa de política internacional Un Mundo de Sensaciones y nos acompaña desde Buenos Aires. Y desde Ciudad de México estamos con Miguel Alcántara. Él es periodista también de temas internacionales. Miguel y Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros en Una Semana en el Mundo. Empezamos. Paradójicamente, esta semana todas las miradas han estado puestas en el asalto de Israel contra el hospital de Al-Shifa, el más grande de la Franja de Gaza. Decimos paradójicamente porque el enclave es cada día un punto más ciego, si no fuera por los pocos periodistas locales que quedan con vida y por lo que podemos ver en redes sociales. La prensa internacional no puede entrar a la franja si no es en compañía del ejército israelí. Para comentar toda esta situación, conectamos con nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz. Yanira, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, aquí un día más, contándonos lo que sucede desde Medio Oriente. Le pido que recordemos qué ha pasado a lo largo de esta semana con el ataque de Israel contra el hospital de Al-Shifa. Muchas gracias, Rosa, por la invitación. El asedio, la redada sobre el hospital comenzó realmente, la redada específica comenzó el miércoles, pero estamos hablando, de un asedio que ha durado mucho más, ya una semana, que en los alrededores del hospital Al-Shifa hubo numerosos bombardeos y ataques y enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hamas. Este era el escenario, pero evidentemente ahora los ojos desde el día miércoles están puestos sobre el hospital porque ha sido una redada que Israel catalogó como una operación precisa y localizada dentro del complejo, que es, como decías, el mayor hospital de la Franja de Gaza con varios edificios y departamentos, y ha sido evidentemente la mayor sorpresa, ¿no? Ha sido, como decimos, una semana de asedio que comenzó el día miércoles en la madrugada con tanques y soldados del ejército israelí, unos tanques que rodearon el edificio y que, por ejemplo, uno entró desde la puerta principal del este del hospital Al-Shifa. Los militares, por su parte, sabemos, no voy a especificar las fuentes en concreto, pero sí sabemos que podemos confirmar que estos militares, soldados, abrieron boquetes en los muros, lo que produjo polvo y humo dentro del complejo. También registraron sala por sala, piso por piso, incluidos los sótanos del edificio. También interrogaron a todos, a hombres, mujeres, niños, pacientes, personal médico, refugiados que están allí, en una cifra que se cuentan por miles, y los cachearon también a los niños, según la agencia de noticias francesa AFP, y también pasaron por un reconocimiento facial, es decir, incluso para los varones de más de 16 años se les pidió salir al patio del hospital con las manos al aire, e incluso hubo reportes de arrestos de personas, incluidos periodistas, que se les vendaron las manos, se les vendaron los ojos, estaban maniatados, en una situación realmente de sorpresa, ¿no?, desde el día miércoles. Esto ha continuado. Y, como bien decías, dificulta saber más que nunca ahora en la Franja de Gaza, después de casi 45 días desde que inició esta guerra, dificulta saber qué ocurre más allá de estas informaciones que tenemos del ejército israelí y de esos testimonios. Cito algunos que están incluso dentro del hospital. Nos llegan informaciones del director general de los hospitales de Gaza, Mohamed Zakut. Él no está en el interior del complejo de Al-Shifa, pero sí lo está el portavoz del Ministerio de Salud en la Franja de Gaza, Ashraf Al-Qudra. Y también, por ejemplo, testimonios como un cirujano del centro, Ahmed Al-Mokalalti, que han descrito desde el día miércoles una situación que el miércoles era de miedo, de gritos de la gente que estaba dentro, del personal escondido, no acercándose a las ventanas por miedo a que francotiradores o fuego o enfrentamientos, ¿no?, pudieran herirlos o matarlos. También antes de este asedio, ¿no?, que se cuenta por una semana ya, habían cadáveres en la entrada de los
hospital en una entrada en descomposición de estos cuerpos, ¿no? Al punto que Raquel Martí, portavoz de UNRWA desde España, ¿no? Describía que incluso perros estaban empezando a comer estos cuerpos y habían también una fosa común que habían desde el hospital realizado para poder dar sepultura, digamos, a unos al menos 120 o 180 cuerpos. Todo esto tenemos que recordar en una situación en la que en el interior del hospital, desde hace mínimo 8 días, desde el inicio de este gran asedio, no ha entrado ni comida, ni agua, ni suministros médicos. Tampoco hay un buen saneamiento, digamos, ¿no? En cuanto a lo referente a los servicios de váter y ducha, y tampoco hay electricidad. La situación es realmente crítica. En palabras de, por ejemplo, el portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, es realmente una situación cruel y dolorosa porque la gente no tiene sus necesidades más básicas, no puede cumplirlas, y advierten que morirán cada vez más personas en cuanto pasen las horas y también en cuanto pasen los días, porque solo en 8 días especifican que al menos han muerto 50 pacientes, entre ellos los 3 bebés prematuros que obviamente son muchos más, son más de 30, pero también entre ellos hay muertos críticos, ¿no? Que estaban en unidades de cuidados intensivos, en diálisis, que les faltaba oxígeno, y realmente la situación es muy grave para el personal, para los refugiados, para los pacientes y especialmente los enfermos. A grosso modo, lo que dicen las organizaciones humanitarias es que los hospitales no son campos de batalla. Esto lo decía el coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, Martin Griffiths. La Organización Mundial de la Salud decía que según el derecho humanitario, recuerda, los centros sanitarios, personal, pacientes, ambulancias, son protegidos, deben ser protegidos en actos de guerra, pero lo que dice el ejército israelí, por su parte, es que esta redada durará el tiempo que haga falta. Yanira, porque precisamente el ejército israelí, recordemos, que argumenta que en el hospital de Al-Shifa está uno de los mayores centros de operaciones de Hamás. Podemos ver un video que el propio ejército israelí compartió, un montaje 3D sobre lo que supuestamente creen que hay debajo del hospital de Al-Shifa. Un montaje, como decimos, animado, que no se corresponde de momento con las imágenes que el propio ejército, ¿no?, ha publicado cuando ya ha estado en el interior de este hospital. Yanira, ¿cuál es la reacción dentro de Israel a este asalto? Pues antes de pasar a esto, me gustaría decir que uno de los retos más grandes y que simbólicamente lo refleja el hospital de Al-Shifa es cómo periodísticamente tenemos una gran dificultad para saber lo que pasa, ¿no? Lo que acabo de explicar son esos testimonios en el interior del hospital, ya sea de médicos, personal sanitario o incluso un portavoz del Ministerio de Gaza, pero es muy difícil para nosotros saber realmente qué está pasando dentro y también con este bloqueo y demás. Pero como decías, el ejército de Israel esta semana, a raíz también de lo de Al-Shifa, se ha esforzado en mostrar algunos materiales que vamos a detallar. Por ejemplo, un vídeo de 7 minutos en el que muestra 3 bolsas con armas, granadas, chalecos antibalas y uniformes del grupo islamista Hamás. También otras armas, entre ellas rifles, que dice que estaban escondidas tras máquinas de resonancia magnética, y también un ordenador y discos. Todo esto se suma también a, por ejemplo, que dijeron en un vídeo de 30 segundos estar mostrando en medio de la destrucción una entrada de un túnel, supuesto túnel del grupo islamista Hamás, así como haber entrado ayuda, pero no tenemos evidencias de esto que describe el ejército israelí, como también dijo que alrededor del hospital Al-Shifa habían encontrado 2 cuerpos de rehenes, en concreto de Yehudit Weiss y Noa Marciano, es una anciana y una soldado israelí. Pero, de nuevo, al mismo tiempo, el ejército israelí también ha mostrado otras pruebas que conciernen, por ejemplo, al hospital Antisi y Al-Quds, que en estos hospitales también, aunque Al-Shifa se ha llevado todas las miradas ahora, ha llevado a cabo también una redada en el interior de estos hospitales, pero las afirmaciones del ejército israelí, que ellos dan como pruebas inequívocas de lo que tú decías, ¿no?, de estos túneles de Hamás, no podemos verificarlos de forma independiente. Hamás, por supuesto,
supuesto, niega estas afirmaciones, dice que plantaron todos estos objetos en estos vídeos y que Israel, dice el grupo islamista, intenta justificar sus ataques contra hospitales, pero como decíamos, en resumen, Israel no ha dado a conocer pruebas sólidas de su principal acusación que sostiene desde 2014, y es que el hospital Al-Shifa, debajo del hospital Al-Shifa hay túneles que usan los milicianos de Hamas y que este es un centro operativo, una base, un cuartel general del grupo. ¿no? Que además es un hospital que fue construido, tenemos que decir, por arquitectos israelíes de los años 70. Esto es muy clave para Israel, poder demostrar que Al-Shifa en efecto tiene estos túneles, pero como decimos, todavía no hay una evidencia sólida para poder confirmarlo. Demostrarlo es importante para Israel para sostener esta operación militar y esta guerra actual. También para decir lo que tanto sostiene, es que jamás usa estos centros y también a los civiles palestinos como escudos humanos, y todo esto, si no hay evidencia inmediata, es una presión internacional para que haya un alto el fuego en la franja de Gaza. En resumen, esto también se está haciendo notar, por ejemplo, esta falta de pruebas más consistentes, ¿no? o más fiables, podemos decir, se está haciendo notar en la prensa israelí, por ejemplo, con comentarios que resumo básicamente con la sensación de: esto era todo lo que se encontró. Por otro lado, bueno, no pasa nada, esto es largo, todavía hay días, la redada en el hospital Al-Shifa se mantiene, mientras que otra parte dice, no, pues no importa, porque hay que demostrar al mundo exterior, a la comunidad internacional, qué es lo que hay, cuando la seguridad de Israel es lo principal. Y en medio de todo esto, los discursos de políticos y de ministros extremistas dentro del gobierno se están acentuando, pidiendo que no haya ninguna concesión ante el grupo islamista, mientras que, como decimos, si no hay una prueba sólida, ¿no? También esto debilita no solo a Israel en esta guerra, sino también al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cada vez más cuestionado. Yanira, una vez más, muchísimas gracias por acercarnos esta realidad desde Jerusalén. Un abrazo. Y precisamente recogemos muchos de los puntos que ha mencionado Yanira en este reporte para analizarlos con nuestros invitados a continuación. Federico, empiezo por usted y le pregunto hasta qué punto considera que este ataque con el hospital de Al-Shifa es o puede ser un punto de inflexión en esta guerra. Bueno, es difícil saber si va a ser efectivamente un punto de inflexión. Lo que estoy seguro es que marca lo que va a ser el grave problema que va a tener Israel de acá en más, que es qué le va a decir al mundo sobre cuál es la etapa que viene ahora. Creo que hasta ahora lo que ocurrió fue una respuesta a la matanza salvaje que hizo Hamas al entrar a los kibutzim en el sur de Israel hace más de un mes. Después a partir de eso tuvimos la respuesta de Israel, una respuesta, diría, de shock, primero con los bombardeos, finalmente con el ingreso terrestre dentro de Gaza. Pero lo que no está diciendo son dos cosas que para mí son relevantes. Una de tipo humanitario, que es hasta dónde va a llegar la respuesta. Básicamente, cuál va a ser la proporcionalidad que están imaginando el gobierno israelí. Me refiero, la proporcionalidad tiene que ver con cuántas vidas consideran que pueden cobrarse a partir del ataque que cometió Hamas. Digo esto porque es evidente que Hamas no tiene posibilidades de seguir entablando una guerra a escala con Israel, ni tampoco tiene chances de volver a repetir el ataque que llevó a cabo. Entonces se impone esa pregunta, ¿no? Bueno, perfecto, hay algunas dudas sobre las cifras de los muertos, pero evidentemente ya está más que claro que del lado de los palestinos rondan los miles de muertos. ¿Hasta dónde Israel va a continuar? En ese sentido, el gobierno de Israel, una avanzada militar que va a tener costos civiles notorios, obvios, como lo que acaba de escribir la periodista. Y en segundo punto, lo otro que no está claro, y creo que Israel en algún momento va a tener que dar una respuesta, es cuál es el futuro que se imagina para Gaza y para Cisjordania. Ese futuro es un futuro, ¿qué lugar tienen los palestinos allí? No me refiero a Hamas ni a ningún grupo en particular, sino a la sociedad palestina que vive en esos dos territorios. Sobre eso no hay, todavía creo que no tenemos ninguna respuesta, y me parece que de acá en más se van a imponer una necesidad
necesidad por parte, digo, de la comunidad internacional, pero sobre todo de los aliados de Israel. Hablo de Estados Unidos en primer lugar, hablo de Occidente en un sentido más amplio. Me parece que van a empezar a pedir respuestas a estas dos preguntas. Federico, ahora vamos a continuar hablando de Estados Unidos, de Occidente, pero antes centrémonos en el primer punto que usted mencionaba, en el sentido de cuál va a ser la siguiente etapa de esta ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, porque el ejército israelí ya ha dicho este viernes que va a expandir los ataques más allá del norte, cosa que ya ha hecho con bombardeos, pero no sabemos si esto va a implicar también que la invasión llegue hasta el sur. Entonces, Miguel, le pregunto a usted, ¿cuál es su lectura de este anuncio de que no se van a limitar al norte de la Franja de Gaza? Pues de inicio me parece lo que ha venido diciendo el gobierno israelí y el propio ejército israelí, que es: nosotros no nos vamos a detener hasta rescatar a los rehenes de Hamas y hasta destruir a Hamas. De ahí la prueba de que, a pesar de las condenas de organismos como la ONU, como la OMS, hayan entrado al hospital Al-Shifa y poco a poco vayan avanzando. Como bien mencionas, los ataques hacia el sur se han dado con bombardeos, pero no veo por el momento una limitante hacia la ofensiva terrestre, tal vez moderada, pero siguen avanzando y sacan también esta otra parte que es la guerra de propaganda, de tratar de demostrar, como bien mencionaban, la parte de los túneles que supuestamente hay debajo de los hospitales. Y así como lo mencionan en el hospital Al-Shifa, lo han mencionado en otros hospitales, y me parece que esa va a ser su justificación: tratar de demostrar, de poner pruebas y de seguir avanzando hasta seguir minando, porque la condena internacional no ha sido suficiente para, como bien mencionaban, medir la proporcionalidad de esta ofensiva con los ataques del 7 de octubre. Porque precisamente recordemos que Israel insta a los civiles palestinos a desplazarse al sur de la Franja de Gaza. Lo han hecho a miles de personas se han desplazado forzosamente desde el norte hacia el sur. Ese sur ha sido bombardeado y ahora puede ser también invadido. Entonces, Federico, retomemos lo que usted mencionaba de este apoyo de Occidente. ¿Hasta dónde puede mantenerlo, ¿no? En Estados Unidos, en concreto, ¿hasta qué punto puede ser responsable de no ejercer más presión sobre Israel? Bueno, son varias las cosas que se pueden pensar ahí. Por un lado, recordar que Estados Unidos y Occidente, o por lo menos varios países en Europa, también están en una guerra indirecta en Ucrania, ¿no? Entonces, la extensión de otro conflicto que no los involucra directamente, o todavía menos directamente, pero los involucra en términos de financiamiento, en términos de también de políticos. Bueno, hay que ver hasta qué punto eso puede ser así. Tengo mis dudas de que se pueda mantener en el tiempo. Y después, también lo que estamos viendo en las últimas semanas, que son movilizaciones en distintas ciudades, capitales de esos mismos países, con a partir en principio, la población palestina o aliados o gente cercana a esa comunidad, pero que se va extendiendo. Y después hay un tercer elemento que tiene que ver con cómo corre la información en estos momentos, la cantidad de imágenes que estamos viendo, el que ustedes mismos están mostrando. Son imágenes muy descarnadas, de muchísimo sufrimiento humano, y me parece que ahí por ahora Israel, evidentemente, el gobierno de Israel, quiero siempre señalar, creo que se comete siempre un error, ¿no? Cuando se dice Israel o se dice Gaza, ¿no? Hay que hablar de los gobiernos de Israel y de los gobiernos de Gaza. En este caso, me parece que están, en el caso de Israel, se está quedando sin crédito cada vez de forma acelerada, porque lo que vamos a ver ahora en los próximos días, en las próximas horas, va a ser un aumento bastante fuerte de las muertes, por lo que describía la corresponsal: falta de alimentos, falta de atención médica, la continuación de las propias operaciones militares a una escala muy amplia en la Franja de Gaza. Me parece que sí, que en ese sentido Israel por ahora no está evidentemente interesado en pensar en esos costos, digamos, de soft power o de imagen del país en el mundo, pero en el mediano plazo me parece que eso va a empezar a cuajar. Y el último elemento que te agrego, que para mí también le va a generar algún problema, veremos en el corto plazo o en el mediano, es el propio gobierno israelí, que está con una deslegitimación bastante importante en términos internos, con una conflictividad política dentro del israelí, que si bien ahora, con toda esta intervención militar y producto obviamente de la matanza de Hamas,
quedó en un segundo plano, va a reaparecer más temprano que tarde. Todos esos elementos a mí me llevan a pensar de que Israel rápidamente, tal vez antes de lo que pensamos, debería empezar a tener un esquema de salida en el sentido de ofrecer una imagen de hacia dónde se va, ¿sí? Y que en algún momento va a tener que aparecer algún tipo de opción política y no solamente militar. Hay un límite en la cantidad de muertos civiles que va a tolerar también, incluso diría, hasta la propia sociedad israelí. Pues lo seguiremos, veremos cómo es esta respuesta y qué tanto apoyo tiene por parte de la sociedad israelí, como decía Federico, pero ha señalado algunos de los elementos que nos ocupan en este siguiente tema y que precisamente fueron el telón de fondo en el que se escenificó este miércoles la reunión, podríamos decir, diplomática más importante del mundo. Y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, se encontraron en los márgenes de la cumbre de la APEC en San Francisco. El encuentro fue descrito por ambas partes como positivo. Sin embargo, la lectura de esa cita no está completa sin abarcar lo que sucedió horas después. Veámoslo. Señor presidente, después de hoy, ¿usted seguirá refiriéndose al presidente Xi como dictador? Este es un término que usted usó antes este año. Bueno, mire, lo es. Quiero decir, es un dictador en el sentido que él es un tipo que gobierna un país que es comunista, basado en una forma de gobierno que es totalmente diferente al nuestro, de todas maneras. Miguel, le pido por su balance de esta reunión, como decíamos, que terminó con este final. Bueno, de entrada, creo que otro error diplomático del presidente Biden. No supo contener en ese momento sus palabras después de la reunión más importante del mundo, ¿no? Las dos grandes potencias actuales. La reunión en sí creo que fue más en un término de política local, no en un término de los resultados que pueda tener en conflictos como el de Israel o la guerra en Ucrania, sino uno de los temas centrales para el presidente de Estados Unidos es el tráfico de fentanilo, que en este caso lo vivimos aquí en México, y llegan los precursores desde China, se sintetiza aquí y se trafican hacia Estados Unidos. Creo que ese era uno de los temas centrales para el presidente Biden, y el otro posiblemente el comercio. Los temas a nivel de conflicto global me parece que los dejaron muy por encima, trataron de llevarlo bien a términos diplomáticos y parecía, como bien mencionaban, que la reunión se había llevado o había tenido algunos resultados positivos, pero que en el mensaje del final del presidente Biden termina dejando esa imagen que no ayuda a los resultados y hacia el futuro. Sí, la cara de Antony Blinken en ese momento es muy reveladora. Les invito a que la busquen porque claramente pone cara de problemas. Federico, le traslado a usted el comentario que hacía Miguel, que dice que una reunión así al final no da muchos frutos sobre los elementos internacionales que están ahora mismo sobre el tablero de la geopolítica mundial. ¿Está de acuerdo usted? ¿No se influencian una potencia a la otra? ¿No llegan a más consensos o a influir la visión que tiene uno, la posición que tiene el otro? Mi sensación con esta cumbre y con algunos contactos de este mismo año, el propio Blinken, que tuvo una reunión importante hace no mucho tiempo, a mí me parece que estamos asistiendo al principio de una nueva gobernanza, efectivamente ya puesta en el marco de las dos superpotencias, ¿no? De Estados Unidos y de China. Hasta hace poco tiempo esto no era tan claro, por ahí las reuniones que seguíamos viendo como las reuniones de gobernanza global involucraban otros países, ¿no? El G20, el G7. Bueno, a mí me parece que a partir de ahora, y esta cumbre lo empieza a significar, se tratan de dos enemigos estructurales que cada tanto tienen que juntarse y acordar o estar, por lo menos dejar de acuerdo en que no están de acuerdo. Y en ese sentido se parece bastante el formato, me refiero, no otras circunstancias, a lo que fue el inicio de la Guerra Fría, ¿sí? Allá por la década del 50, década del 60, donde el presidente de Estados Unidos y el líder soviético cada tanto conversaban o se reunían, tenían reuniones, existía eso, ¿no? Porque el mundo hay que gobernarlo. Me parece que estamos asistiendo a eso, que es un cambio importante, porque empieza a establecer algo que creo que Estados Unidos dilató todo lo que pudo, pero hasta aquí llegó, que es la idea de que
ellos estaban en un escalón distinto al de China. Me parece que por más que existen diferencias de peso en lo militar y otras cuestiones, es inevitable esa bilateralidad, ese teléfono rojo entre ambos líderes. Y después la cuestión de lo dictador y demás, me parece que es un poco anecdótico. Queda preso Biden de una narrativa muy anti-China que existe en Estados Unidos, pero que a los efectos prácticos me parece que no sé si juega un papel determinante. Quizás en lo que más determinante ha sido ese comentario es en la propia imagen de Biden, ¿no? En tanto Totalmente. que líder de la mayor potencia del mundo. Se nos va agotando el tiempo y les propongo que pasemos a otra cuestión que también ha marcado la actualidad de esta semana desde el Mediterráneo. Hablamos de lo que ha sucedido en España, porque por tercera vez, desde la moción de censura contra el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el conservador líder del PP, Pedro Sánchez, el líder socialista, ha sido investido por tercera vez al frente del Ejecutivo español, esta vez con una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, para conseguir esta mayoría absoluta, recordemos, ha pactado con la izquierda, con los regionalistas y con los independentistas vascos y también catalanes, y los catalanes le han pedido a cambio, entre otras cosas, una ley de amnistía para los procesados por el proceso independentista catalán. Una ley de amnistía que ha sido muy contestada por la derecha y también por la extrema derecha en las calles, particularmente de Madrid, en los últimos días. Les pregunto desde fuera de España, ¿cómo han leído toda esta situación? ¿Qué balance sacan al final de que Pedro Sánchez, contra todo pronóstico, haya vuelto a renovar su liderazgo en el gobierno, pero con una oposición fuerte? Miguel. De inicio me parece que es el ejemplo claro de el hacer política. Pedro Sánchez supo hacer política a costa de qué y bajo qué consecuencias y los efectos, los resultados que tendrá, qué tan viable será su gobierno, qué tanto lo dejarán la oposición gobernar. Me parece que ese es el principal problema que se enfrenta y las consecuencias sociales que tiene esta ley de amnistía que se está promoviendo. Federico, le pregunto también por su punto de vista, ¿cómo lo ha leído desde Argentina? Bueno, te diría un marco general primero muy breve, pero me parece que es fundamental para entender la cuestión. Lo que acaba de ocurrir en España, esto es la consolidación de un gobierno progresista, pero de amplio abanico. Acabas de nombrar las distintas alianzas que construyó Pedro Sánchez para que no acceda al gobierno la derecha aliada a la ultraderecha en España. Me parece que es algo que se repite en otros territorios, por lo menos que tenemos cercanos en Latinoamérica, el caso de Brasil, ¿no? El gobierno de Lula, si bien no es un sistema parlamentario, también construyó una alianza de un tamaño muy importante. Lo mismo ocurre en la Argentina, que tenemos elecciones el domingo, y donde también el peronismo conformó un frente amplísimo democrático para que no acceda el extremista de derecha Javier Milei. En ese sentido me parece que es un marco de época. Y después, con respecto a la ley de amnistía en términos concretos para España y la situación de Cataluña, me parece que es una salida política para algo que, por supuesto, hay mucha gente, todo el sector conservador o de derecha más nacionalista en España está muy en contra y tiene sus razones respecto al independentismo catalán, pero me parece que al mismo tiempo era difícil ver de qué manera iba a procesar España de otra forma que no fuera alguna ley de perdón más o menos amplia, para volver a procesar políticamente lo que quiso cerrar judicialmente. La verdad que en Cataluña hay millones de catalanes que quieren la independencia hace años, en el 2017 estuvieron cerca de lograrlo. Me parece que no hay otra forma de procesar semejante quiebre, diría, político, con más política. Entonces, en ese sentido, más allá de cómo sea el resultado, me parece que la salida no podía ser simplemente que una serie de dirigentes estén presos. Me parece que eso durante un tiempo podía funcionar, como de hecho funcionó. Me parece que para encontrar un encaje, como dicen los españoles, como se dice en España, a los territorios, a los distintos espacios nacionales, me parece que tiene que ser la política y la negociación más que la cárcel o la salida, ¿no?
Sí, en el pacto entre socialistas y los independentistas catalanes, lo que reconocían ambas partes, a pesar de las discrepancias, era la voluntad de normalizar una situación de anormalidad institucional en Cataluña. Veremos si este pacto de investidura es definitivamente un pacto de legislatura, qué tan estable será este gobierno. Ahora, Federico, usted lo mencionaba, Argentina también tiene unas elecciones que han sido descritas como históricas, las más polarizadas de la historia reciente, muy poco definidas a pocos días de estos comicios. Le pregunto un poco su lectura en la antesala de esta jornada. Recordemos que estamos en veda electoral y que no podemos mencionar ni sondeos ni cifras de un candidato u de otro, pero en las últimas semanas lo que hemos visto es como Milei intentaba dar una imagen quizás de mayor moderación, pero se acercaba, bueno, o está aliado como con el macrismo, unos políticos a los que él mismo criticaba, ¿no?, por decirlo suavemente. Hemos visto que lo han apoyado expresidentes latinoamericanos como Piñera, Duque, también Felipe Calderón, el mexicano, o Mariano Rajoy. Estamos viendo que está intentando moderar su imagen. ¿Milei le funciona, no le funciona, Federico? Desde aquí no está tanto esa imagen de la moderación. Cuento brevemente por qué. Milei es alguien que es muy difícil explicar este personaje afuera porque si bien por un lado entronca con el trumpismo, con el bolsonarismo, con la ultraderecha europea, tiene unas características muy extremadamente particulares. Él piensa un país prácticamente sin Estado, un país sin ningún tipo de regulación. La verdad que son cosas algunos dicen entre impracticables, otros dicen directamente es una especie de prueba al vacío total. Él no se retractó de esas medidas, ni de esas promesas, mejor dicho, sino que cada vez que tuvo un micrófono las profundizó o las reafirmó. Incluso para extrañeza, entiendo yo, de alguien que pueda estar viendo esto en otro país, el propio Javier Milei ni siquiera se retractó de que un mercado de órganos, me refiero a pulmones, riñones, partes del cuerpo humano, puedan ser comercializables. No se retractó de eso y tampoco a 40 años de democracia fue firme en decir que él defendía la democracia. No lo dijo, no lo quiso afirmar. Por lo tanto, estamos frente a un personaje muy particular. Lo que nombrás de los estudios de opinión es cierto, sin entrar en detalles. Lo que se ve aquí es que la campaña de Milei desde la primera vuelta hasta aquí fue errática. El único punto positivo fue el acompañamiento de un sector de la oposición, como señalabas, de Mauricio Macri, no del resto, que implica otros partidos que se fueron o con Massa, el candidato peronista, o llamaron a votar en blanco. Y te iba a decir al final que la candidatura del actual ministro de Economía y líder del peronismo, Sergio Massa, hizo una campaña muy prolija, llamando a muchos sectores y generando en los últimos, días ya más un encuadre entre democracia y autoritarismo, que es lo que probablemente llegaría de ganar Milei. Por lo tanto, ese es el escenario que veo. Y te agrego un último dato. Claro. Sí pasó en la última semana, y esto fue muy visible en las calles, muy visible en las universidades, muy visible en los colectivos culturales y de distinto tipo, lo que acá se llamó micromilitancia, que es ya no esperar solamente el llamado de partidos políticos, organizaciones políticas, sino que la gente desde las estructuras de la sociedad civil salió a hacer campaña en favor del candidato peronista y sobre todo llamando a no votar a la extrema derecha de Milei. Ese es el escenario que tenemos, veremos qué sucede el domingo, pero yo no diría que tiene todas las de ganar el candidato ultraderecha. Miguel, no tenemos mucho tiempo. Le pido también a modo de conclusión qué tan cruciales son para la región de América Latina estas elecciones. Yo diría que importantísimas, más en un escenario en el que los gobiernos de izquierda empezaron a dominar en el sur del continente y en la región. Y también por otro punto, creo que estamos viendo el reflejo de que los extremos al final se unen. ¿A qué me refiero con esto? Se tacha a Javier Milei de populista. Esa era una palabra que normalmente utilizaban contra los candidatos de izquierda. Lo vivimos aquí en México, por ejemplo, con el presidente López Obrador.
pero es un reflejo de que el populismo no tiene izquierda o derecha. Lo vemos en candidatos como aquí el presidente López Obrador, en Estados Unidos con Donald Trump, en Argentina con Javier Milei, y que esos candidatos que pueden representar peligros para la democracia también surgen por un eco de gobiernos fallidos y no de gobiernos del primer gobierno anterior, sino estoy hablando de décadas. Entonces, estos candidatos pueden tener un mensaje que hace que ese sentimiento crezca en la gente que se siente olvidada, en la sociedad que no ha visto las promesas cumplidas durante años y que en una sociedad, y no hablo solo a nivel local, sino regional y posiblemente mundial, en donde se encuentra tan polarizada, ese tipo de mensajes tiene eco. Sí. ¿Miguel? Sí. No sabía si habíamos perdido la conexión. No sé si quiere concluir esta idea. Sí, que digo, ese tipo de mensajes tiene un eco muy fuerte y para nosotros en México me parece muy importante ver el resultado final de la elección en Argentina por el tipo de relación que se puede dar. En México el próximo año tenemos elecciones, la candidata favorita hasta el momento es Claudia Sheinbaum, sería la continuación del gobierno del presidente López Obrador, que obviamente tendrá una mejor relación si fuera con el candidato, con Sergio Massa. Bueno, pues y sin embargo recordemos que populismo es una palabra que utiliza el mismo Milei para definir al peronismo. Bien, seguro que hablaremos de los resultados de estas elecciones en el próximo programa. Federico y Miguel, les agradezco muchísimo su participación en esta emisión de Una Semana en el Mundo. Por supuesto, agradezco también a Tania Herrera y a Laura Garzón a la producción de este programa y, como siempre, a todo el equipo técnico de France 24. Ustedes sigan con nosotros y ya regresamos.